Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este curso titulado Cómo escribir tus propios chistes. Yo soy Sean Vidal, escritor de comedia de Comedy Studio. ¿Qué es la comedia? ¿Qué es el humor? ¿Qué es la risa? Son temas muy interesantes, pero también muy complejos. Tan complejos y tan interesantes que las personas más sabias que han existido en este planeta se han interesado por estudiar estos fenómenos y han teorizado acerca de ellos. Platón, Aristóteles, Nietzsche, Bergson, el mismo Freud, Darwin, muchos han teorizado sobre el humor y la risa. Y también muchas áreas de la ciencia se han interesado por este fenómeno tan padre, por estos conceptos tan padres, como la sociología, como la psicología, como la fisiología, la misma filosofía. Entonces, eso quiere decir, o eso nos da a entender que la comedia, que el humor, que la risa son muy importantes para nuestra vida, para la vida cotidiana. Hoy yo les voy a dar un concepto de humor que para mí es muy claro y nos ayuda a entender la lógica de la comedia, nos ayuda a entender por qué la gente se ríe, de qué se ríe la gente. El humor es presentar la realidad desde una perspectiva cómica y o divertida. Es decir, todo lo que sucede en nuestro entorno, si lo vemos con humor, es presentarlo de esta manera, de una manera divertida, sean cosas trágicas, sean cosas dramáticas. Si vemos estas cosas con humor, entonces vamos a enjuiciar, vamos a opinar sobre esta realidad, pero desde una perspectiva divertida. Es como muchos dicen, hacer de la tragedia una comedia. Eso es el humor. Y la risa, bueno, también la risa tiene muchas definiciones, pero una de las que más me gusta es la de Freud, que dice que la risa es la descarga de la energía acumulada en el cuerpo, debido a los tabúes que existen. Por ejemplo, el sexo. Cuando hablamos con toda libertad del sexo, siempre va a haber alguna risa nerviosa, alguna risa divertida, alguna risa de burla, pero siempre va a haber alguna risa porque estamos creando esa tensión dentro de nuestro cuerpo al ser correctos y no hablar abiertamente del sexo, que cuando alguien lo hace, descargamos esa tensión en forma de risa, en forma de una sonrisa, en forma de una carcajada. El mecanismo de la risa es muy sencillo. Es intentar relacionar algo con otra cosa que aparentemente no tiene ninguna relación. Cuando el cerebro o cuando logramos relacionar esas dos cosas que aparentemente no tienen ninguna relación, el cerebro nos regala una risa. Es así de sencillo, pero también así de complejo. Una vez entrevisté a Edgar Vivar y dijo algo muy interesante sobre la risa, sobre el humor, sobre la comedia. Dice que el humor determina la cultura y la educación de un pueblo. Dice que aquellas personas que no son tan sabias, aquellas personas que no tuvieron oportunidad de tener un intelecto o de desarrollar su intelecto, se ríen de cosas muy triviales, muy banales. En cambio, aquel o aquella persona que tiene un intelecto mayor, que es más sabia, se ríe de cosas más profundas, más elaboradas. Algo muy interesante sobre la comedia es que decía Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, que la comedia va dirigida al intelecto. ¿Por qué? Porque cuando nos reímos, el cerebro primero piensa. Cuando conectamos esas dos cosas de las que hablábamos que aparentemente no tienen conexión, estamos pensando, el cerebro está trabajando para entender eso, para conectar y entonces nos reímos. Entonces la comedia va dirigida al intelecto y la tragedia y el drama van dirigidas a las emociones. Por eso dicen que es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿no? Eh, También porque la comedia es mucho más particular, mucho más individual. Todos nos reímos de cosas muy distintas. Yo tengo mi humor y me río de cosas muy distintas, tal vez a las que se riera mi madre o mi padre o mi hermano o mi esposa o mis hijas. Cada quien tiene un humor muy propio, ¿no? Y se ríe de cosas distintas. Por eso es tan difícil hacer reír, por eso es tan difícil pararse en un escenario y hacer stand-up,
porque a lo mejor para mí es chistoso y para cierto público es chistoso, pero cuando me encuentro con un público, cuando me enfrento con un público que no es mi público, que no es mi target, o simplemente cuyo humor es diferente, las cosas van a salir un poco mal. Eh, y en cambio el drama, la tragedia, son más universales. Generalmente nos reímos casi de las mismas cosas, perdón, lloramos o nos entristecemos casi de las mismas cosas. Si vemos que alguien muere, si vemos que alguien quedó huérfano, que alguien está triste, pues nos contagia y entonces nos ponemos tristes también. Por eso dicen que es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Bueno, una vez teniendo este contexto, esta información, para que entendamos mejor la comedia, la risa y el humor, pasemos a lo que nos interesa, que son los chistes. ¿Cómo crear un chiste? ¿Cómo hacer un chiste? ¿Cómo escribir de la nada mis propios chistes? ¿Cómo hacer comedia de autor? Comedia de autor es aquella que yo puedo escribir. ¿Qué es el chiste? El chiste es expectativa y sorpresa. Cuando nosotros estamos contando un chiste, tenemos que hacer que la gente piense, hacer que la gente asuma algo, crear expectativa en la primera parte del chiste. La expectativa causa tensión, esa tensión de la que hablaba Freud para liberar la risa que acumulamos, lo genera la expectativa. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de entender el chiste, la gente está tratando de imaginar lo que pasa, de tratar de intuir qué es lo que está sucediendo, de entenderlo. Eso es lo que crea la tensión. Y la sorpresa la damos cuando le decimos a la gente algo que no tiene nada que ver o que aparentemente no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir, pero la gente lo conecta. ¿Qué es la sorpresa o qué hace la sorpresa? Libera esa tensión en forma de risa. El chiste es así de sencillo, expectativa y sorpresa, para acumular tensión, para generar tensión y para descargar la tensión en forma de risa. El chiste tiene dos partes, la premisa y el remate, o setup y punchline en inglés. La premisa y el remate, eso es el chiste, eso es la expectativa y eso es la sorpresa. La premisa es una frase e imagen que plantea algo razonable, algo real, algo lógico. En la premisa la gente tiene que creerte, tiene que creer en lo que estás diciendo y tiene que interpretarlo como algo creíble, como algo lógico, como algo serio, como algo razonable, algo que sí puede pasar, algo real. Porque cuando no se presenta así la premisa, entonces el remate no va a funcionar. ¿Por qué? Porque precisamente el chiste trabaja con esa incongruencia entre lo racional y lo irracional del remate. Entonces la premisa tiene que ser real. Algunos teóricos dicen que la premisa es lo más importante del chiste. ¿Por qué? Pues porque si no entiendes la premisa, entonces no vas a entender el remate. Porque el remate lo elaboras, lo escribes gracias a la premisa. O sea, primero tienes que elaborar la premisa. Hay veces que se te ocurre primero el remate, pero generalmente primero haces la premisa y tiene que ser racional, seria, lógica, para que puedas sorprender con una incongruencia a la gente y entonces se ría. Eso es la premisa. Incluso hay muchos comediantes como Chris Rock que repiten la premisa varias veces. Chris Rock lo hace 3 veces. El matrimonio es un asco, el matrimonio es un asco, el matrimonio es un asco y dice el chiste. ¿Para qué? Y lo han entrevistado, esto no lo estoy inventando yo, lo han entrevistado y dice que porque quiere que la gente atrape la premisa, no se le vaya absolutamente nada, la entienda perfectamente para que entonces pueda sorprenderse con el remate. Si entiende la premisa, entonces el remate va a funcionar. No tenemos que hacernos los chistositos desde la premisa. La premisa tiene que quedar clara. Si decimos algo irracional en la premisa, como, no sé, una rata que habla o una manzana que me está hablando, tenemos que justificarlo en el remate. Tenemos que decir que estábamos soñando o que estábamos drogados, claro, de una manera creativa, pero solamente así funcionaría una premisa que no es racional, una premisa incongruente, una premisa irracional. Tendríamos que justificarla, ¿no? Pero, insisto, la premisa tiene que ser una frase o una imagen que plantea un problema razonable, serio, lógico. La gente tiene que creérselo, tiene que ser real, creíble. Ahora, el remate o punchline. Frase o imagen creativa que conecta sorpresivamente con la premisa
descargando la risa. Frase o imagen creativa que conecta sorpresivamente, es decir, aparentemente no tiene una conexión, como ya lo habíamos visto. Aparentemente no tiene una conexión y lo que hace el remate es que con esta frase que nosotros logremos escribir o con esta imagen que nosotros pongamos, que es totalmente incongruente, que es totalmente sorpresiva, tenemos que conectar la premisa que aparentemente no tiene nada que ver con lo que vamos a decir en el remate. Una frase o imagen que conecta sorpresivamente y que causa la risa. Bien, vamos a analizar estas dos partes del chiste. Primero, vamos con la premisa. La premisa tiene dos funciones. Una, dar el tema, presentar el tema del chiste. Y dos, plantear un problema. Tenemos que desarrollar el tema brevemente mediante un conflicto o una incongruencia. Esas son las dos funciones de la premisa y tienen que estar en la premisa. Tema y planteamiento del problema. Remate o punchline. Frase o imagen creativa que conecta sorpresivamente con la premisa y genera la risa, las carcajadas. ¿Cuál es la función del remate? Bueno, resuelve la premisa en una dirección totalmente distinta a la que la gente estaba esperando, a la que la gente asumía. Esto es lo importante del punchline o del remate, que resuelve la premisa, lo que dijo la premisa, en una dirección distinta, incongruente, sorpresiva, agresiva, pero la gente no espera lo que vas a decir en el remate. Eso es lo que genera la risa, la sorpresa del remate. Por eso en el remate tienes que ser muy creativo, por eso le puse frase creativa. Tienes que ser muy creativo e ir más allá, dar un salto mágico e irracional a lo que estabas planteando. La gente no tiene que descubrir qué es lo que vas a decir en el remate. No tiene que intuirlo, porque si lo resuelve, si lo intuye, entonces ya no va a dar risa. Esta es la razón por la que cuando escuchas dos veces un chiste no te ríes igual. O a lo mejor ya no te ríes, porque no hay sorpresa. John Burhouse dice que la comedia es verdad y dolor. Y en cierta forma es cierto, ¿no? Porque generalmente nos reímos, por ejemplo, la burla, ¿no? Nos reímos de las cosas que son verdad. Si alguien tiene orejas muy grandes, pues es una verdad. Tal vez lo exageramos, pero es una realidad. Y es dolor porque pues a alguien le duele, ¿no? O sea, al que tiene las orejas grandes seguramente le va a doler. Para John Burhouse aquello que duele y es verdad y es honesto, entonces va a dar risa, es comedia. Y dentro del stand-up, eso es lo que sucede, ¿no? Uno tiene que ser lo más honesto posible en el stand-up. Uno no tiene que mentir, sobre todo en los temas. Yo no puedo decir que soy homosexual si no lo soy. Si soy homosexual, tengo que decirlo y tengo que pararme en el escenario a decirlo y hacer chistes con eso. Si me golpeaba mi padre, es algo que me causó dolor y es algo verdadero. Estoy siendo honesto. Verdad y dolor. Solo que en stand-up y en una serie de televisión, bueno, en la comedia tiene que ser más chistoso que, ¿no? No puedes llorar. Si es comedia, no podemos llorar. Tenemos que reírnos de esas verdades y esos dolores. Tenemos que hacer chistes para reírnos, convertir la tragedia en comedia. Este es un chiste que me gusta mucho, que lo saqué de un libro que se llama Stand Up Paso a Paso de Greg Teen. Y me gusta muchísimo porque está muy bien formulado y me causa mucha risa, ¿no? El chiste es, ayer mi esposa huyó con mi mejor amigo. No saben cómo lo voy a extrañar. Es un buen chiste, un chiste muy bien estructurado y vamos a analizarlo. La premisa o el setup de este chiste es ayer mi esposa huyó con mi mejor amigo. Esa es la primera frase, la frase que es real, que es verdadera, que es razonable, que es lógica. Y si vemos el chiste o si lo analizamos, presenta las características que debe tener una premisa. Presenta un tema, que es la infidelidad, aunque no lo dice ahí, el subtexto lo dice, es infidelidad del tema, y el problema, el conflicto, es que su esposa lo engañó con su mejor amigo. Ahora el remate o punchline. No saben cómo lo voy a extrañar.
¿Qué pasa ahí? Sorprendemos a la gente. Es un twist. La gente no se imaginaba eso, no lo intuía. Y entonces sorprendemos a la gente y se ríe. Y cumple perfectamente con las funciones del punchline. Resuelve la premisa en una dirección que la gente no espera. La sorpresa hace que la gente se ría. Bien, una vez que ya aprendimos cómo se estructura un chiste, premisa y remate, les voy a mostrar esto que para mí es la clave de un chiste, de cómo construir un chiste. Es muy interesante. Greg Dean dice que la premisa y el remate son las letras o la imagen que nosotros vemos, que nosotros leemos. Es lo literal. En este chiste sería: ayer mi esposa huyó con mi mejor amigo. Eso es la premisa, lo literal, las letras. El remate lo mismo, no saben cómo lo voy a extrañar. Eso es la premisa y el remate. Pero en el fondo de la premisa y el remate hay algo que se llama subtexto, que es lo que la gente interpreta, lo que la gente imagina cuando escucha la premisa o lee el remate. Es decir, lo que la gente asume cuando escucha esto. No lo literal, sino lo que la gente imagina o asume gracias a su contexto, gracias a su educación, gracias a su cultura, etc. Ferdinand de Saussure, padre de la semiología, diría o lo llamaría como significado y significante. En este caso, la premisa y el remate son los significantes, el signo en sí, y el significado es lo que la gente piensa, lo que la gente asume, lo que la gente imagina con ese significante, el significado que le da la gente. Greg Dean lo llama primera historia y segunda historia. La premisa genera la primera historia, y la primera historia es eso, lo que la gente asume en la premisa, escuchando las palabras o leyendo las palabras. En este caso, en este chiste, podría asumir, pobre de fulanito, ¿no? Pobre de este individuo, está sufriendo por su esposa, la extraña, está dolido porque su mejor amigo y su esposa lo engañaron, etcétera. Es lo que podría asumir la gente. Y la segunda historia se genera gracias al remate. ¿Qué es la segunda historia? Es lo que la gente tiene que reinterpretar de lo que ya interpretó en la premisa. Como la sorprendemos y decimos algo que aparentemente no tiene relación, cuando la gente logra relacionar eso, tiene que reinterpretar. Es decir, en la premisa asume algo y en el remate reinterpreta eso que ella asumió. Eso es la segunda historia, eso es el subtexto, eso sería el significado para Ferdinand de Saussure. Y ahí es donde se genera la risa. Cuando la gente reinterpreta, cuando la sorprendes, entonces tiene que reinterpretar y es donde viene la risa. Tal vez aquí la segunda historia sería: mira, no está sufriendo por su esposa, realmente sufre por el amigo. Quien le interesa es el amigo, extraña al amigo. Y eso es lo que nos sorprende. Greg Dean dice que hay chistes sin premisa, entendiendo que la premisa es eso literal, ¿no? Las letras o la imagen. Hay chistes sin premisa, solo con remate. Dice Greg Dean que estaba en un restaurante chino y de repente estaba viendo la tele y de repente en la tele aparece un tipo montado en una bicicleta pero con llantas cuadradas, y eso le generó mucha risa. Eso es un chiste. Sin embargo, solamente presentaron el remate, no hubo premisa. O sea, entendiendo que la premisa es eso literal, es el significante, no hubo premisa, pero sí hubo primera historia, porque nosotros sabemos, de acuerdo a nuestro contexto y a nuestros conocimientos, que las llantas pues son redondas. Sí hay primera historia, no hay premisa, pero sí hubo remate. Es un chiste con puro remate, y así hay varios, ¿no? Entonces Greg Dean dice que los chistes sin premisa existen. One-liner es un chiste conciso, de una sola línea, corto. Porque aquí también doy una perspectiva del chiste. La comedia es como la música, menos es más. Nosotros tenemos que poner solamente las palabras para que la gente entienda el chiste. O sea, no tenemos que contar anécdotas, no tenemos que contar
sobre todo cuando vamos empezando, mientras más cortos sean nuestros chistes, mientras más vayamos al grano, más rápido vayamos al grano, va a ser mucho mejor. Tratemos de quitar la paja de la premisa para que la gente llegue más rápido al remate y cause mucho más risa. Porque a veces nos perdemos, decimos tantas cosas en la premisa y de repente la premisa es de 4 o 5 líneas y vamos al remate y ya la gente ya se perdió. Entonces, para que la gente no se pierda, vamos a hacer nuestras premisas cortas, menos es más. Vamos a tratar de quitar la paja y solamente poner las cosas necesarias para que la gente entienda la premisa. ¿Vale? Bueno, one-liner es un chiste conciso, muy corto, de una sola línea. Generalmente se utiliza en stand-up, por ejemplo, para abrir o, o se aconseja abrir con un one-liner, ¿no? Un chiste rápido para que la gente se ría rápido. Un ejemplo de esto es este chiste sacado de internet, pero muy bien estructurado. ¿Cuál es el vino más amargo? El vino mi suegra. Premisa remate, la premisa es seria, es razonable, eh, es creíble y el remate es un twist, sorprende diciendo otra cosa que la gente no asumía. Entonces, ¿qué hizo la gente ahí? Reinterpretó. Ese es un one-liner, un chiste corto. Ustedes pueden practicar muchísimos one-liner con este tipo de preguntas. ¿Cuál es el vino más amargo? El vino mi suegra. No sé otro. Mamá, en la escuela dicen que soy dientón. Ay, mi amor, no les hagas caso. Nada más cierra la boca, no me vayas a rayar el piso. Son one-liners, ¿no? Muy rápidos. Ustedes pueden practicar este tipo de chistes con este tipo de fórmulas. Segundo chiste, regla de tres. La regla de tres consiste en decir dos cosas lógicas en patrón, en serie, y en la tercera rompemos ese patrón con algo sorpresivo, con algo incongruente, ¿no? Debe ser muy distinta, debe sorprender, debe romper ese patrón que ya llevamos. Aquí les pongo un ejemplo, es uno de los chistes que yo utilizo en mi rutina, pero les cuento uno que me encanta de Los Simpson. Lisa llega con Homero y le dice, papá, descubrí que el señor Burns es un vampiro. Y Homero le contesta, ay Lisa, no te preocupes, los vampiros no existen, son como los gremlins, los zombies y los esquimales. Esta es una regla de tres, porque enlistamos dos cosas que realmente no existen, los zombies y los gremlins, y cuando se rompe el patrón en la tercera serie, o en la tercera palabra, y que son los esquimales, ¿no? Y obviamente eso sí existen. Entonces se rompe la serie, se rompe el patrón. Y la regla de tres me encanta porque es un truco muy interesante y muy padre para inventar muchos chistes. Nuestro siguiente chiste es el símil. ¿Qué es el símil? Es describir algo con otra cosa muy distinta utilizando un nexo. ¿Qué son los nexos? Las palabras como, más que, semejante a, igual que, más que. Aquí tengo un ejemplo para ustedes. Tus ideas son tan claras como la piel de mi tío Burundanga. Eso es un símil, es una comparación de algo con otra cosa muy distinta que aparentemente no tiene nada que ver, utilizando este nexo. Aquí yo utilicé el como, pero puede ser cuál, tus ojos son semejante a, o tus ojos son como, o tus ojos son igual que, ¿no? Mi vida amorosa es como, y ahí va el chiste. Pueden hacer esto como práctica, esto como un ejercicio. Inventen cualquier cosa en la premisa. Aquí la premisa es la primera idea. Tus ideas son tan claras como esa es la premisa. El remate, el color de la piel de mi tío Burundanga. Entonces ustedes pueden hacer este ejercicio. Pueden dar una primera idea. El sexo con mi esposa es tan escaso que, ahí utilicemos el nexo que, en lo que va del año el muerto se le ha subido más veces, ¿no? Eso es un chiste. Eso es un símil. Pueden hacer muchísimos símil. Los símil son muy utilizados por los estandoperos, por los comediantes de stand-up. También en las series, en las sitcom, pero son muy utilizados por los comediantes de stand-up.
El símil también es un muy bonito truco para hacer muchos chistes. Doble sentido. El doble sentido es una figura literaria en la que una frase se puede entender de dos maneras. Es utilizada recurrentemente en el humor. Por ejemplo, si tenemos una serie y nuestro personaje es Albert Einstein y dice algo o puede decir algo como mi esposa tiene un gran físico. Tiene dos connotaciones. O no sé, el dermatólogo que te diga, bien, vamos al grano. La metáfora es una figura retórica en la que se traslada un significado a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. La diferencia entre el símil y la metáfora, que son muy parecidos, es que la metáfora no usa nexos, como el símil. Ejemplo, para hacer el tiempo volar, tiré el reloj por la ventana. Esto es una metáfora. Callback. El callback es un poquito difícil de ejemplificar. Les voy a subir un video donde hay un callback para que ustedes lo comprendan mejor. Un callback es utilizar un mismo remate en dos premisas diferentes. Estos chistes son divididos por un periodo de tiempo o por un número de chistes determinado. Es decir, no los puedo decir enseguida, sino tal vez estoy en un beat, digo ese chiste, digo otro beat y al tercer beat vuelvo a decir o hago el callback, ¿no? Utilizando el mismo remate que yo utilicé en el primer beat, pero con otra premisa. Se utiliza mucho en el stand-up y en las comedias de situación. Topper joke. Es un chiste que utiliza varios remates en una misma premisa y continuos, pero cada uno de esos remates tiene que ser más chistoso que el que acaba de pasar. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro los que se les ocurra. Es remate sobre remate sobre remate sobre remate. O sea, dos, tres, cuatro remates en una misma premisa y continuos. Solo que sí tiene que ser más chistoso el que sigue y el que sigue y el que sigue. Por eso se llama topper joke. Por ejemplo, en las sitcoms se utiliza mucho en los personajes para enfrentarlos, ¿no? Y a ver quién gana. Aquí un ejemplo. Es una señora tan vieja que no puede escribir un mensaje porque el WhatsApp no reconoce el arameo. Su primera Navidad fue la primera Navidad. Su primer orgasmo ocasionó el Big Bang. Son tres remates. La premisa es una señora tan vieja que, y ahí damos tres remates seguidos, intentando que el que sigue sea más chistoso que el que pasó, ¿no? Tres remates en una misma premisa continuos. Eso es el topper joke. Rolling gag es un chiste recurrente, es muy utilizado en las series de televisión, en las sitcoms, eh, y este chiste se repite en cada uno de los capítulos. El mismo chiste sucede en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo y así sucesivamente. El Chavo del Ocho estaba dotado de rolling gags, ¿no? Sabemos que después de una confusión, doña Florinda le iba a dar una cachetada a don Ramón. Y sabemos que don Ramón le iba a dar un coscorrón al Chavo. Y sabemos que el Chavo iba a ser en el capítulo, en todos los capítulos. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Y Kiko iba a rematar con cállate, cállate, que me desesperas. El Chavo del Ocho y generalmente la comedia de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños, estaba dotada, tenía muchos rolling gags. Eso es un rolling gag. Siguiente, la ironía. Figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, empleando un tono o una gesticulación que insinúa la interpretación que se quiere. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Imagínense que llega un hombre o una mujer a un lugar, a un antro lleno de humo donde todos están fumando, abre la puerta, sale todo el humo y dice, qué bien se respira aquí. Eso es una ironía, eso es una ironía. Y aquí el tono es muy importante porque el tono me ayuda a decir lo que quiero decir, en otras palabras. Sarcasmo. Es una burla pesada, una ironía mordaz, un comentario hiriente,
Un comentario hiriente que ofende y maltrata. Se utiliza para poner en ridículo y menospreciar. Es como la ironía, pero con estas características de menosprecio, de querer aplastar a alguien. Un ejemplo. Señora, tiene un poco de cara en su maquillaje. Eso es un sarcasmo. A ver si para la próxima traes tu cerebro, ¿no? Eso es un sarcasmo. Es una forma de decirte tal vez tonto, tonta, pero más inteligente, más elaborada. Pero quiero que se entienda bien la diferencia entre ironía y sarcasmo. El sarcasmo es hiriente, la ironía no. Este chiste me gusta mucho y consiste en que la premisa dice algo positivo y el remate dice algo negativo, o sea, lo resuelve con algo negativo, con lo contrario. O viceversa, en la premisa podemos decir algo negativo y en el remate algo positivo, pero generalmente es lo contrario. Ejemplo, oye, qué bonito suéter, ¿no había para hombre? Eso es un turnaround. Una frase positiva, la premisa, ay, qué bonito suéter, y el remate decimos lo contrario, ¿no había para hombre? ¿O se me vería mejor a mí? También se hace al contrario, también es viceversa, ¿no? Oye, tu suéter está horrible, ¿me lo prestas? Ustedes pueden practicar y hacer ejercicios con este mismo ejemplo. Qué bonito suéter. Y pueden decir lo contrario, algo totalmente distinto. ¡Ay, qué bonito suéter! ¿Me lo prestas para ponérselo a mi perro? Intenten este ejercicio con esta misma premisa. ¡Ay, qué bonito suéter! Y búsquenle lo contrario. Y al revés también. Oye, qué feo suéter. Y búsquenle lo contrario. Bueno, para terminar quiero darles algunos consejos, algunos tips que me han servido a mí, que he aprendido de mis maestros, de algunos libros que he leído y seguramente a ustedes les va a ayudar muchísimo, les van a ayudar muchísimo estos consejos, estos tips. Uno, siempre carguen con una libreta para que anoten todo. Tienen que estar muy perceptivos de lo que sucede en el medio ambiente, en la ciudad, en su entorno. Hablen menos, escuchen más. ¿Para qué? Para que escuchen a la gente, de qué habla, cómo habla, y vayan anotando las ideas que se les ocurren o algunas anécdotas que ustedes vayan viendo a lo largo de la vida, ¿no? A lo largo de cuando van a su trabajo, cuando se suben al servicio público, cuando manejan, cuando están en la fila de las tortillas, cuando están comprando algo. Siempre suceden cosas que ustedes pueden convertir en comedia. También detecten cuando la gente se ríe de las cosas que ustedes dicen y anótenlas. Todo anoten porque las ideas se van. Es muy difícil que nosotros nos acordemos en la noche de la idea que se nos ocurrió en la mañana. Por eso carguen esta libreta, les sugiero que quepa en su bolsa, capturen las ideas porque las ideas vuelan, las ideas se van. Eh, es mejor anotarlas en la libreta que en el celular porque el cerebro se conecta más fácilmente con la escritura y aparte es mucho más fácil que te roben un celular, sea la marca de cual sea, que una libretita, ¿no? Una libretita no creo que te la vayan a robar. Ah, dame tus ideas, ¿no? No creo que suceda eso. Bueno, ese es un primer consejo. Segundo consejo, escribe todo lo que se te ocurra. Ten disciplina para la escritura. Todos los días escribe 5 minutos, 10 minutos, una hora. Y al principio no trates de ser chistoso. Escribe tu vida, escribe sobre tu infancia, escribe sobre tu trabajo, escribe sobre tus relaciones amorosas, sobre tus hijos. Escribe lo que te haya pasado, algo impactante que te haya pasado, algún viaje, si te fracturaste el brazo, si un día chocaste, escríbelo todo porque eso es material, todo eso es material y de ahí puedes hacer muchas premisas para después hacerle un remate y convertirlas en chiste. Bueno, ese es un segundo consejo. Un tercer consejo, y esto lo pueden ver en el libro de John Borhaus, Cómo orquestar una comedia, es que eliminen a su editor feroz. ¿Qué es tu editor feroz? Es aquello que te dice estás mal, no es chistoso, vas a hacer el ridículo. Tenemos que asesinarlo, tenemos que aprender a hacer el ridículo, que no nos dé pena hacer el ridículo y escribir todo lo que se nos ocurra. Puede ser chistoso o no, pero hay que escribirlo. Entonces ya no hay que opinar sobre nuestros chistes, sobre nuestras ideas. Mejor hay que escribirlas y vamos a pulirlas y a pulirlas y a pulirlas y después les contamos a ver qué tal funcionan. Y por último, también algo que dice John Borhaus, aprende la regla del 9. La regla del 9 quiere decir que 9 de 10 de tus ideas, de tus chistes van a ser malos. Entonces sabemos que si tenemos que hacer 2 chistes, tenemos que hacer 20 chistes para que puedan ser buenos 2.
Entonces, no seamos tan duros con nosotros mismos. Mejor escribamos y escribamos, escribamos. Si necesitamos 2 chistes, escribamos 20. Si necesitamos 3 chistes, escribamos 30. Enhorabuena, ya sabes escribir tus propios chistes. Ahora solo practica, practica y practica. Yo soy Sean Vidal de Comedy Studio.